Primero que nada, sean bienvenidos todos al primer video de este canal llamado Corazón y Fútbol. Mi nombre es Juan y la primera temática de este envío es sobre la Copa Libertadores. Aprovechando el reciente sorteo de la fase de grupos de la presente edición, donde ya fueron ubicados los 5 equipos argentinos participantes, donde de entre todos destaca el sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero, quien no tuvo su cupo tras coronarse en la última Copa Argentina, he decidido que para conmemorar el debut del Ferroviario voy a hacer un pequeño repaso de los últimos 10 clubes argentinos que debutaron en la Copa y de paso ver cómo les fue en su respectiva participación. Ojalá que les guste mucho y sin mucho más que agregar, empezamos. Puede que varios vean con normalidad a Talleres de Córdoba jugar torneos internacionales, pero la realidad es que recién fue en el 2002 cuando el AT jugó por primera vez la Copa Libertadores. Y es que tenía sentido que fuera por aquel tiempo, ya que hace poquitos años había logrado conseguir su primer título, como lo fue la Copa Conmebol de 1999. Aunque vale aclarar de que su clasificación lo logró tras haber quedado como tercero en la tabla sumatoria de la temporada 2000-2001 del fútbol argentino. En la Copa fue ubicado en el grupo 7, junto a River, América de México y Cultural de Colombia. Debutó el 6 de febrero ante las Águilas en el Azteca, donde terminó partiendo por un marcador de 2-0. El inicio fue casi un presagio de su aquella estadía en aquella edición, ya que los cordobeses no lograrían avanzar a octavo de final, tras quedar en el tercer puesto de su grupo con 5 puntos, producto de 3 derrotas, 2 empates y 1 victoria. Ahora, caso contrario al puesto anterior, estamos con un conjunto que actualmente no es común verlo en competencias de esta índole. Hablamos de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quienes en el año 2003 y producto de sus buenas campañas en los torneos, donde en varios de estos estuvo cerca de dar la vuelta, tuvo la posibilidad de conseguir su cupo para la edición número 44 de la Copa Libertadores, tras quedarse segundo en la tabla sumatoria del torneo de primera 2001-2002. El Lobo Platense quedó en el grupo 4, junto a Cobreloa de Chile, Olimpia de Paraguay, quien era el campeón vigente, y Alianza Lima de Perú. Su debut fue un 12 de febrero ante los Zorros en Chile, donde acabó con un pobre 0-0. Pero, como casi siempre le pasa, el Basurero se quedó a las puertas de pasar a la siguiente instancia, tras quedar en el tercer lugar de su grupo con 7 unidades, producto de una victoria, un empate y 4 caídas. Un poco similar al caso del Lobo es el de este puesto con Banfield, quienes en el 2005 no solo lograron clasificar al máximo certamen de Conmebol gracias a su buena campaña que lo ubicaron como el mejor equipo de la tabla sumatoria de la temporada 2003-2004, sino que también llegaron para sorprender a propios y extraños. El taladro se ubicó en el grupo 6, compartido con Tigres de México, Alianza Lima de Perú y Caracas de Venezuela. El combinado del sur hizo su estreno el 17 de febrero ante el Rojo de Ávila de visitante, donde sacó un empate a 1. Y, como dije al comienzo, dio la sorpresa debido a que clasificó a los octavos de final tras quedar como escolta del elenco de Monterrey con 11 puntos, tras obtener 3 triunfos, 2 empates y solo una derrota. El rival en la siguiente fase fue Independiente Medellín de Colombia, quienes fueron prácticamente borrados por Banfield, que les ganó con un contundente global de 5-0. Ya en cuartos se toparon con River, al cual le dieron batalla, pero que al final no pudieron vencer tras caer 4-3 en el global. Ya que hablamos de Banfield, en este puesto vamos a hablar justo de su clásico rival, Lanús, que en el año 2008 obtuvo su primer cupo para disputar la gloria eterna, tras acabar tercero en la tabla sumatoria del torneo de primera 2006-2007. Una aclaración: la obtención de la apertura 2007 por parte del Granate le dio también el pase a la Copa, pero para la edición del 2009. Su debut no fue en la fase de grupos, sino en la primera fase, donde se midió ante el Olmedo de Ecuador, rival al cual venció tras imponerse 3-1 en el global. Ya en zona de grupos, el sorteo lo colocó en el grupo 2, junto a Estudiantes de La Plata, Danubio de Uruguay,
Deportivo Cuenca de Ecuador. El 14 de febrero tuvo ahora sí su debut en dicha estancia ante el conjunto charrúa en la Fortaleza, en lo que terminó siendo una victoria por 3-1. El buen inicio del Grana anticipó la buena fase que realizarían, ya que no solo pasaron a octavos de final como segundo de su grupo con 10 puntos, sino que también lo hicieron tras obtener 2 victorias, 4 empates y sin perder partidos. Sin embargo, la alegría no duró demasiado, ya que cayeron ante el Atlas en la eliminatoria por un global de 3-2. Aún en la misma edición de la Copa, hubo otro equipo argentino en debutar y siendo muy parecido al caso de Lanús, pero con distinto final. Hablo de Arsenal de Sarandí, el cual obtuvo su plaza tras quedar segundo en la tabla sumatoria de la temporada 2006-2007. Y otra aclaración, el título de la Sudamericana 2007 no le dio el cupo para esta copa, pero quién sabe, quizás si el Arsenal obtenía el pase antes. Bueno, dejando cualquier especulación de lado, los de Sarandí tuvieron que jugar primero la primera fase, donde se enfrentaron a Mineros de Guayana de Venezuela, al cual pudieron derrotar con lo justo tras vencerlos por un global de 3-2. Ya con la clasificación asegurada, estuvieron en el grupo 8, junto a Liga de Quito Ecuador, futuro campeón de aquella copa, Fluminense de Brasil, futuro subcampeón de esa copa también, y Libertad de Paraguay. El Viaducto debutó el 20 de febrero ante los paraguayos de local, donde ganaron por la mínima. Pero, para mala suerte de los Grandón, no pudieron pasar a la próxima fase, tras quedar terceros con 9 puntos. Esto tras obtener 3 victorias y 3 derrotas respectivamente. Ya en la década de los 2010, tenemos otro caso de un club fuera del AMBA, más específicamente de uno proveniente de la provincia de Mendoza. Y si alguno todavía no lo adivinó, pues estoy hablando de Godoy Cruz, quien clasificó tras quedar como el tercer mejor equipo de la tabla anual del torneo de primera del 2010. El Tomba fue directo a la fase de grupos, donde se ubicó en el grupo 8, acompañando a Independiente de Avellaneda, máximo ganador del certamen con 7 trofeos y vigente campeón de la Sudamericana en aquel tiempo, Peñarol de Uruguay, futuro finalista de esa copa, y Liga de Quito de Ecuador. Su estreno fue el 17 de febrero ante justamente el cuadro ecuatoriano en el Malvinas Argentinas, donde los mendocinos se llevaron la victoria por marcador de 2-1. Lamentablemente, el buen comienzo no fue el pronóstico de un buen desarrollo, ya que aparte de no poder avanzar distancia, quedaron últimos en su grupo con 7 puntos, producto de 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Este caso es capaz de los más interesantes a mi parecer, ya que Tigre obtuvo su cupo para la Libertadores del 2013 tras una increíble campaña en el año anterior, donde pasó de casi descender al Nacional B a jugar la final de la Sudamericana de aquel tiempo, donde, como muchos saben, perdería de una forma muy polémica ante el Sao Paulo. Aún así, gracias a ese subcampeonato, pudo llegar a la primera fase de la Copa, donde enfrentó a Deportivo Anzoátegui de Venezuela, al cual pudieron superar sin muchos problemas tras un global de 5-1. Ya después, el Matador quedó en el grupo 2, junto a Palmeiras de Brasil, Libertad de Paraguay y Sporting Cristal de Perú. Debutó en victoria el 21 de febrero ante el conjunto guaraní, en lo que terminó siendo una derrota por 2-0. Pese al mal inicio, pudieron de igual forma pasar a los octavos de final, al terminar segundos con 9 puntos, igual que Palmeiras, pero con menor diferencia de gol, tras 3 triunfos y 3 caídas. En la fase eliminatoria se midió ante Olimpia de Paraguay, futuro subcampeón de aquella copa, y que por lo tanto no pudo vencer, tras caer por un global de 3-2. Este es uno que seguramente muchos todavía tienen recuerdo, y no es para menos. La odisea que tuvo a Atlético Tucumán para jugar su primera competencia internacional fue increíble. El decano, recién ascendido a primera, pudo conseguir su cupo tras quedar quinto en la tabla del campeonato argentino de 2016, también aprovechando de que para esta edición hubo un aumento de las plazas tras el retiro de México. Primero, debió jugar la tan recordada fase 2 frente al Nacional de Ecuador, donde, tras empatar 2-2 en la ida, quedó en la memoria de todos el choque de vuelta del 7 de febrero, donde los tucumanos, por contingencias con el vuelo hacia Quito, llegaron con lo justo para jugar el encuentro,
y por la falta de utilería terminaron usando la indumentaria de la selección argentina sub-20. De ahí, historia conocida, 1-0 entre los ecuatorianos, global de 3-2 y pase a fase 3. Allí se midieron ante Junior de Colombia, donde nuevamente se impusieron por un global de 3-2 y ahora sí fueron a la fase de grupos. El sorteo los puso en el grupo 5, junto a Palmeiras de Brasil, Peñarol de Uruguay y Jorge Wilstermann de Bolivia. El debut del DECA fue el 8 de marzo ante los brasileños, en el José Fierro, que finalizó con una igualdad de 1. Sin embargo, el conjunto de Tucumán se quedó con las ganas de pasar a octavos, debido a que se ubicaron en el tercer puesto de su grupo con 7 puntos, producto de 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Aún así, y gracias al nuevo formato, se ganó el derecho de disputar la segunda fase de la Copa Sudamericana. Ahí enfrentó a Oriente Petrolero de Bolivia, al cual despachó con un global de 6-2. En octavos chocó ante Independiente, que sería el futuro campeón, y que por lo tanto, y pese a que dio pelea, terminó cayendo con un global de 2-1. Capaz que este caso sea para muchos el mejor, o por lo menos el más lindo que quedó en la memoria colectiva. Estoy hablando de Defensa y Justicia, club que tras destacadas campañas y con el subcampeonato conseguido en la Superliga 2018-2019, se pudo adjudicar el pase a la Libertadores del 2020. Quedó emparejado en el grupo G, al lado de equipos como el Santos de Brasil, que sería el futuro finalista, Olimpia de Paraguay y Delfín de Ecuador. El Halcón hizo su estreno en Florencio Varela el 3 de marzo ante el Peixe, en lo que acabó siendo una derrota por 2-1. Luego, y con la pandemia de por medio, el cuadro de Valera no pudo pasar a la próxima fase, tras quedarse tercero con 6 unidades, tras obtener 2 victorias y 4 derrotas. Aunque, como varios ya saben, hubo premio consuelo, ya que el tercer lugar le dio la chance de la Sudamericana, y ahí la historia fue distinta y con final feliz, ya que tras cargarse a Sportivo Luqueño de Paraguay, Vasco da Gama y Bahía de Brasil, y Coquimbo Unido de Chile, se consagró campeón de la otra mitad de la gloria al vencer en la final a Lanús por 3-0. Llegamos al último antecedente, el cual no solo se lo recuerda por lo inédito de su clasificación, sino también porque jugó este torneo estando en otra categoría. Hablo de Patronato, el cual llegó tras obtener la Copa Argentina del 2022, mismo año en el que terminó descendiendo a la B por culpa de los promedios. De igual forma, eso no fue impedimento para que el Patrón jugara el máximo certamen de América, siendo colocado en el grupo H junto a Olimpia de Paraguay, Atlético Nacional de Colombia y Melgar de Perú. Debutó el 5 de abril en Santa Fe ante el cuadro cafetero, que terminó en una derrota por 2-1. Si bien es cierto que no logró pasar a la siguiente ronda, los 6 puntos obtenidos tras ganar 2 encuentros y para otros 4, le dieron la chance de quedar tercero en su grupo y por lo tanto disputar la Copa Sudamericana. Fueron a los playoffs, donde enfrentaron a Botafogo de Brasil, al cual no pudieron hacer mucho ya que terminaron perdiendo por un global de 3-1. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, les agradecería un montón si me lo hacen saber en los comentarios o también denle like acá abajo. Y si desean ver más contenido, se pueden suscribir, que la verdad no les cuesta nada. Yo muy seguramente con el correr del tiempo me voy a ir abriendo más con ustedes y voy a intentar traerles mejores videos, pero quiero que sepan de que deseo de corazón de que a este canal le vaya bien, ya que no es mi primera vez acá en YouTube. Pero bueno, eso es otra historia. Yo ya me despido, les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Chao chao.